Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Buenas tardes, Sebastián. Lista. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Listo. Esto como todo lento estoy, pero bueno. Buenas tardes para todos, espero que estén muy bien. Ya veo que la mayoría, pues hay un buen número conectados, entonces, listo. Hola, Juan Sebastián, Daniela, Lady, Julián, espero que estén muy bien, a todos en general. Bueno, muchachos, el día de hoy, entonces, vamos a continuar como con este tema que veníamos hablando de la semana pasada, que tiene que ver con este tipo de configuraciones o arreglos especiales, ¿cierto? Tuberías en serie, en paralelo, y tuberías o en ramificaciones. Ya con ese tema acabaríamos oficialmente esa unidad, que sería la unidad número 3, ¿cierto? Y ya entonces el viernes podemos empezar como tal oficialmente la unidad de bombas, aunque ya hablamos pues un pedazo en esta unidad que correspondía a cómo se modificaba la ecuación de Bernoulli al incluir una bomba, ¿cierto? Que era lo de cabeza de bomba. Lo que sigue ya es, bueno, cuando uno sepa esa cabeza de bomba, cómo selecciona la bomba. Entonces, eso es lo que nos falta, que sería la unidad número 4, que yo creo que el viernes que la iniciamos, pero no sé hasta qué punto avancemos, pero de todas formas ya en estas 2 semanas estaríamos abarcando eso. Lo cual quiere decir que desde mi punto de vista, a más tardar el viernes de la próxima semana, estamos hablando de viernes 17, ¿cierto? Viernes 17 estaríamos acabando el tema del segundo examen parcial. Recuerden que el segundo examen parcial solamente corresponde a esta parte de tuberías en serie, paralelo, ramificaciones y bombas. Tanto cálculo de cabeza de la bomba en el Bernoulli como selección, que sería lo que nos quedaría faltando. Y eso, la clase del viernes, las clases de la próxima semana, lo abarcamos. Nos quedan pendientes 2 unidades, una que es diseño de sistemas de agitación y mezclado, pero eso se evalúa es en el proyecto cuando ustedes diseñan o dimensionan el tanque de agitación, así que eso no se evalúa con examen. Y la última unidad que corresponde a, última unidad entre comillas, porque eso es como una clase prácticamente, que es flujo incompresible, que eso se evalúa con una tarea. Entonces, lo que quiere decir que tenemos también que ir pensando qué día vamos a hacer el segundo examen. Recuerda que son solo 2 exámenes, sería como el examen final. Eh, Si acabamos tema el 17, probablemente tengan entrega de proyectos, de avances del proyecto para el lunes 26. Bueno, yo tengo parcial de fenómenos el 24, entonces creo, no lo confirmaré de pronto la otra semana, pero lo más probable es que el examen final lo hagamos el viernes 1 de octubre. Listo, para que entonces lo consideren esa fecha. Listo, viernes 1 de octubre. Lo coloco el viernes 1 de octubre, a pesar de que acabemos el tema la otra semana, por lo que probablemente no solamente van a tener que estar, pues no van a tener pendiente el parcial, sino que como vamos a ver ya bombas, entonces ya también habría que enviarles lo que corresponde al siguiente informe de avance del proyecto. Entonces, sí, entonces para que de una vez lo tengan presente, que sería ese día. Listo, pues yo lo confirmo de todas formas, pero creo que es la fecha que tendría que ser que no alcancemos a verlo de bombas, y creo que con lo que es la clase del viernes y las clases de la otra semana apenas es, porque nos falta es ver cómo se selecciona, porque lo de la cabeza está ahí, simplemente agregar más HV en el Bernoulli y ya saber que ese HV se relaciona con una potencia de bomba y con el caudal, y con eso lo puedo sacar. Entonces ya es como seleccionar la bomba, que eso es pues un trabajo adicional que si no hemos visto. Listo.
Entonces, para que lo tengan presente, y el tema de ese examen, pues ese tema va desde lo que no se evaluó en el anterior, es decir, desde eso que estamos hablando de teorías en serie, teorías en paralelo, ramificaciones, problemas con bombas, incluyendo cálculo de cabeza de la bomba y selección de la bomba. ¿Listo? Para que entonces lo tengan presente. Bueno, entonces no sé si de pronto alguno tiene alguna duda o algún comentario. De pronto la duda que muchos pueden tener en este momento tiene que ver con el ejercicio de bonificación. Ya saben que lo pueden entregar en el transcurso del día. Hasta el momento creo que he recibido solo dos, pero pueden entregarlo en el transcurso del día. Si tienen alguna duda con respecto al ejercicio, pues ahora después de la clase lo podemos atender. Recuerden las personas del viernes que ustedes, si no lo alcanzan o no entendieron porque no asistieron el lunes, ustedes no estaban obligados a asistir el lunes, entonces si no lo pueden entregar, no se preocupen porque al finalizar la clase del día de hoy, yo ya tengo preparado un ejercicio que es exclusivo para ustedes, que tiene que ver con lo de la clase de hoy. Listo. No quiere decir que si entregan las dos, tienen dos bonificaciones, no. O entregan uno o el otro o ninguno. Listo. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos venido hablando, de la, que tiene que ver con tuberías en serie, paralelo, cómo abordarlas, a qué se refiere, cómo trabajar los balances de masa, los balances de energía, alguna duda que tengan al respecto. No, listo. Entonces yo tengo una pregunta para cualquiera de ustedes. Nosotros ya sabemos que son tuberías en serie y tuberías en paralelo, porque es de las que hemos venido trabajando. Les pregunto yo a ustedes, ya también lo he dicho, pero a ver si se acuerdan, ¿qué son ramificaciones? O las ramificaciones, ¿cuál es la diferencia entre ramificaciones y tuberías en serie y tuberías en paralelo? La clase de hoy es ramificaciones, entonces, ¿cuál es la diferencia de una ramificación o un problema con ramificaciones respecto a tuberías en serie y tuberías en paralelo? ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo identifico yo que tengo un problema con ramificaciones y no otro problema, sea tuberías en serie o sea tuberías en paralelo? Vale. Em, las ramificaciones son aquellas en las que pues, la tubería comienza en un sitio, ¿sí? Comienza en un mismo punto común, pero la terminación de la tubería pues, es algo completamente diferente. O sea, normalmente van, por ejemplo, por decir, de un depósito a otro, ¿cierto? Entonces ahí ya miramos a ver si están en serie o si están en paralelo, mientras que si son ramificaciones, pues llegan a diferentes recipientes, ¿no? Y es como que no llegan al mismo punto. Exacto, Jaime. Muchas gracias, Jaime, por la respuesta. Y la respuesta que dio Jaime, esa es, ¿cierto? O sea, serie, son dos tuberías diferentes conectadas una después de la otra, se conserva caudal. Listo. Paralelo, viene una tubería principal o, bueno, una tubería principal llega a un punto donde se dividen varias tuberías y esas tuberías vuelven a unirse en un punto común, aguas abajo, o sea, más adelante. O sea, las tuberías comparten, las en paralelo comparten un punto de origen y un punto final. Ahí el caudal no es el mismo, el caudal básicamente puede ser diferente por cada tubería, lo importante es que ellas tengan un punto inicial común y un punto final común. Listo. Las ramificaciones, como lo decía Jaime, ellas pueden partir de un mismo punto, o sea, tienen un punto inicial común. O sea, llega a un caudal principal, una tubería principal y se ramifica, por eso dice ramificaciones, las ramas del árbol, ¿cierto? El tronco se divide en varias ramas. Entonces, se ramifica, pero esas ramificaciones no vuelven a unirse, ¿cierto? O sea, la diferencia básicamente, uno no las en serie es muy fácil de identificar porque son tuberías una después de la otra, ya ustedes saben que pueden ser diferencias como diferente caudiámetro o diferente material o las dos diferencias, pues que tengan ambos parámetros diferentes, pero que el caudal sea el mismo y que una sea después de la otra. Esas son en serie, esas no son, digamos, son fáciles de identificar, pero a veces se pueden confundir entre tuberías en paralelo y tuberías en ramificaciones, ¿cierto? Pero la diferencia es, tanto en paralelo como en ramificaciones, las tuberías que están en cuestión parten de un mismo punto, se puede llamar un nodo, que es cuando una principal se divide en otra, ¿cierto? Pero las diferencias que las de paralelo más adelante se vuelven a unir en un mismo punto de llegada. Puede ser un punto específico o una tubería después, como el ejercicio que estamos haciendo, o puede ser al final en un tanque, como unos ejemplitos que les mostré, que no realmente se veía ahí un puntico como tal de llegada, sino que ambas tuberías llegaban a un punto final que era el interior de un tanque. Eso también es en paralelo, o sea, el punto de llegada es el mismo mientras que las ramificaciones no.
Las ramificaciones, supongamos que esos tres dedos son las ramificaciones, parten del mismo punto central, del mismo nodo, pero cada una termina en un punto diferente. Pueden terminar en depósitos diferentes o tuberías diferentes, ya no me importa qué pase, sino que tenemos claro de que ellas no se van a volver a encontrar. Esas son las ramificaciones. Entonces, con las ramificaciones, pues no podemos decir que lo que pasa por una tubería de la ramificación o las pérdidas por una tubería son iguales a la otra, como decíamos en paralelo. Paralelo, uno puede decir eso porque si uno hace el balance de energía entre el punto inicial y el punto final, pues ya lo hemos dicho varias veces, los puntos final e inicial no cambian independientemente del camino, entonces las pérdidas tienen que ser iguales por cada trayecto que usted vaya a seguir, ¿cierto? Acá no, como acá los puntos finales son diferentes, los iniciales, el inicial es el mismo, pero los finales son diferentes, pues entonces una cosa lo que pasa por esto, hasta el punto final de esta tubería, tiene sus pérdidas, sus cosas, o sea, no puedo relacionarlas. Quizás lo que sí puedo relacionar tiene que ver con el balance de masa, porque pues si usted hace el balance de masa, supongamos que esta es la ramificación, si usted hace el balance de masa, pues entonces el caudal que viene por acá, pues se divide en tres diferentes, iguales lo que sea, pues entonces usted sabe que la suma de estos tres caudales debe ser igual al caudal que viene acá. Eso es como lo único que usted tiene para relacionarles, ¿cierto? Que plantea balance de masa, entonces debe conservarse pues que el caudal total, que puede ser el caudal que viene por la principal, es digamos dividido en las ramificaciones, ya dependiendo pues de las condiciones, puede que sean diferentes o puede que sean iguales, bueno, eso es como lo que pasa en este caso. O pueden ser que estas tres ramificaciones, uno nunca sabe, se unan, este sea el sentido, ¿cierto? Pero digamos que se cumple pues que usted puede relacionarlas, pero es en función de caudales, no en pérdidas. ¿Listo? Entonces, no quiere decir que sean iguales o diferentes las tuberías, puede ser cualquier situación. Las pérdidas no son iguales, eso también depende de la situación. La única característica entonces para identificar ramificaciones es que entonces compartan un punto inicial, un punto común, se llama nodo, y que solamente compartan ese punto. ¿Listo? Pero que no son en serie, es una después de la otra, sino que pues, cada una tiene un recorrido diferente. ¿Listo? Esa sería entonces la diferencia de ramificaciones con el resto de arreglos que podemos ver, pues los otros dos, que son en serie y en paralelo. Con las ramificaciones opera lo mismo. Usted puede hacer balances desde un punto a otro, independientemente de que incluya o todas las ramificaciones o solo una. Usted puede hacer un balance, por ejemplo, de este punto hasta este punto, porque es una trayectoria posible. Si hace el balance de este punto a este punto, pues solo considera las pérdidas y las condiciones de flujo por esta tubería y por esta. También puede hacer un balance de este punto a este punto, de este a este, porque son trayectorias viables. Incluso puede hacer un Bernoulli del punto central a este, del punto central a este, ¿cierto? Puede hacer diferentes Bernoullis en función de lo que le esté preguntando. Me dormí en esa clase, quedé profundo y ya cuando me desperté. Bueno, y la otra cosa es que tenemos que las tuberías en ramificaciones o los problemas en ramificaciones tienen una situación y es que a veces no conocemos la dirección de flujo, o sea, no conocemos el sentido de flujo, o sea, no sabemos realmente. Ahí es como la parte curiosa de los problemas o la parte compleja de los problemas, es que muchas veces nosotros no tenemos información que nos diga realmente cuál es la dirección de los caudales. O sea, como si yo les hago este dibujo y no les hago flechitas, pueden plantearse dos situaciones diferentes. Una es que esta sea la tubería principal y que por esta venga el caudal y se divida en tres iguales. Ese es un sentido, ¿cierto? Pero otro sentido puede ser al revés, que ellas vengan, el caudal venga en esta dirección, se junten en este punto central y vayan y luego por la otra. Entonces, ese es el asunto con este tipo de problemas con ramificaciones, que realmente, o la parte crítica, por así decirlo, de los problemas es definir cuál es la dirección correcta de los flujos. Esa dirección correcta de los flujos es la que nos va a permitir entonces pues, realizar los balances. Como la mayoría de problemas se trata de plantearlos completos, entonces en muchos problemas, como no vamos a tener clara la dirección de flujo, nos va a tocar entonces empezar a iterar suponiendo direcciones de flujo. Y al final, cuando hallemos las variables de respuesta,
puede que nos demos cuenta que la suposición inicial está mal, pero solo nos daríamos cuenta al final. ¿Cómo nos damos cuenta? Ahora vamos a mirar los ejemplos y otras situaciones y van a darse cuenta de lo que yo digo. ¿Cómo me doy cuenta que la suposición inicial, por ejemplo, que yo hice está mal? Por ejemplo, si le dan velocidades negativas, si le dan caudales negativos, si le dan diámetros negativos, ¿cierto? Nosotros sabemos que esos parámetros no son negativos, no pueden dar negativo ni el caudal, ni la velocidad, ni el diámetro. Las presiones sí pueden dar negativas. Si estamos en escala manométrica, sabemos que las presiones pueden dar menores a la atmosférica, o sea, menores a cero, o sea, negativas. Eso puede ser un valor lógico, o sea, no es una presión negativa, no es de entrada un criterio para cancelar, digamos, algo. Si está en la escala manométrica, si está en la escala absoluta, pues ya sabemos que en escala absoluta no hay presiones negativas. Pero con las otras tres ya sí o sí, si me dan raíces de algún polinomio, me dan negativas o imaginarias, pues ya sabemos que el caudal no es ni imaginario ni es negativo, ni la velocidad es ni imaginaria ni negativa, ni el diámetro, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, esa es como el criterio que me va a dar a mí entender si en realidad mi suposición la hice bien o mal. Y de entrada, pues en muchos casos no voy a tener, digamos, información al respecto, información que me permita a mí, digamos, inferir fácilmente cuál es la dirección de los flujos. Hay algunos tips que ahora vamos a hablar de ellos, pero necesariamente no siempre se van a cumplir. ¿Listo? Entonces, aquí es como la parte maluca de esos problemas. Y es entonces empezar a suponer direcciones de flujo y puede que no. Tanto así que va a hacer acá como, como un spoiler del examen del semestre, no es spoiler porque pues ya eso pasó, pues, pero el examen del semestre pasado, el examen final, que, que habían varios caminos y eran grupos de tres, y cada grupo tenía un problema diferente, pues problema no, tenía el mismo problema, pero con caudales diferentes, y tenían que seleccionar las bombas, pero eran diferentes condiciones, y había que suponer varias direcciones, y no les daba con ninguna, pero a algunos sí les dio, pero a otros no les daba, pero era porque habían varias posibilidades, y se demoraron mucho haciéndolo pues, pero eso ya es por lo mismo, por los problemas que tenemos que tener en cuenta y seguir quizás de pronto las recomendaciones. ¿Cuáles recomendaciones? Por ejemplo, siempre que haya una bomba, uno debe suponer que la bomba lo que hace es favorecer, digamos, el transporte del fluido, pero en una dirección ascendente, ¿cierto? Uno no coloca una bomba si quiere bajar el fluido. El fluido, pues, es lo más usual. El fluido, pues, puede bajar solito por gravedad. Entonces, si hay una bomba, lo más probable es que esa bomba haga que el fluido, el caudal que va por esa tubería donde se encuentra la bomba, ascienda. Entonces, ese voy a hacer un tip a la hora de establecer las direcciones de los caudales, ¿cierto? Otro tip que puede funcionar a veces es que el punto que está más alto, pues ahí quizás como tiene mayor energía potencial, ¿cierto? Entonces que ese vaya hacia abajo, también se puede cumplir. Pero a veces con puntos intermedios que estén al mismo nivel o que estén, digamos, horizontales, quizás no sea tan fácil. Pero ahí, digamos, a veces la intuición o el mismo, o la misma lógica que uno le ponga puede hacer que usted salga directamente. Listo. Entonces vamos a mirar acá en las diapositivas algunas situaciones para que nos quede un poquito más claro esto. Listo. Igual si tienen alguna pregunta, me pueden decir. Ok, yo. Sí, Jaime, dime. Entonces, ¿qué implicaciones tiene que, por ejemplo, usted se encuentre en una velocidad negativa? No sería tan simple como decir, listo, bueno, me equivoqué con esta suposición y esta velocidad realmente es positiva, sino que me equivoqué en la dirección del flujo y ya. No necesariamente porque si eso, habría que revisar el balance de masa, porque la dirección en la que usted ponga los flujos, eso le va a modificar el balance de masa. No es lo mismo que usted ponga que las corrientes salen de un mismo punto a que entre en el mismo punto o que una salga y una entre. O sea, y la Claro, velocidad está involucrada en los caudales, en el balance de masa. Entonces, no es necesariamente que si le da negativa, quiere decir que la respuesta sea ese mismo valor positivo. No, habría que revisar el balance de masa. De hecho, en el ejemplo que vamos a hacer hoy, van a ver que primero lo hice de aposta en la forma que yo sabía que no daba y nos dan dos valores de velocidad negativas. Y cuando lo hago de la forma correcta, nos dan las velocidades bien y no son iguales, sino que eso lo que hace es modificar el balance de masa. De modificar el balance de masa, pues entonces también debemos modificar la velocidad. Entonces, no,
Sí, si me da negativa, quiere decir que la dirección que puse está mal, pero esa velocidad negativa no tendría nada que ver con la respuesta correcta. Lo mismo, todo se resuelve también partiendo de eso, balances de masa y balances de energía, Bernoulli. Entonces, no es que sea difícil, es simplemente, pues sí, que como no tenemos claridad con eso de las ramificaciones, nos vamos a ver, digamos, en problemas. Pues en problemas no, pues nos va a tocar hacer varias veces el mismo ejercicio, o puede que a la primera salga, pues no siempre quiere decir que siempre va a tocar hacer muchas iteraciones, muchas posiciones. Listo. Entonces ya sabemos que es una ramificación y ya sabemos identificarla. Este es el ejemplo, pero antes de que miremos el ejemplo como para resolverlo, pues hablemos más de esto, ¿cierto? Que no quede así, sino hablemos más. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un sistema con ramificaciones, hagamos caso omiso al enunciado, eso todavía es explicación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3 tanques, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, la pregunta de esto es determinar el caudal, creo. El caudal por cada una de las tuberías, ¿cierto? Las entradas a los tanques, o sea, por cada una de las tuberías. Entonces tenemos 3 tanques que están en unas posiciones diferentes. Este, por ejemplo, punto C se encuentra a una elevación de 0, es como mi referencia. Este se encuentra a 20 y este se encuentra a 100. Listo. Nosotros no sabemos cuál es la dirección de flujo. O sea, realmente usted no se la están dando y pueden haber varias posibilidades. Vamos a mirar cuáles son las posibilidades. Una posibilidad, que es lo que yo les digo, lo más usual, aunque no siempre se cumple, o sea, no es obligatorio, lo más usual es que desde el punto que se encuentra más arriba, ¿cierto? El flujo baje por acción de la gravedad, ¿cierto? Es lo más usual, ¿cierto? Que el tanque que esté más arriba, digamos que ese tanque, de ese punto, puede ser tanque, puede ser otra cosa, de ese punto el caudal baje. Entonces, esta puede ser, digamos, probablemente una de las opciones que vamos a tener y probablemente cuadren esto, porque este ejercicio es sencillo porque, por ejemplo, no tiene bombas ni nada más. Y despreciamos pérdidas, bueno, ya ahora cuando lo resolvamos nos vamos a dar cuenta. Entonces, lo primero que uno diría, bueno, intuitivamente yo digo, lo más probable es que eso baje, ¿cierto? Porque es que para que suba, la diferencia es de 20 a 100, o sea, desde este punto a este hay una diferencia de 80 pies y de este a este hay de 100. Para que suba a una distancia tan grande, tendría que ser que esto desde acá venga con demasiada presión para lograr que suba. O sea, uno ya empieza como a jugar con eso. Entonces, lo más probable es ese. Un tip puede ser ese. Al principio, cuando usted tenga que abordar un problema de este tipo, lo primero que haga sea como, bueno, del punto más alto, supongamos que el fluido baja y no sube. Pero también puede ser, no se extrañe si en un ejercicio o en algo le da que suba. Así fue que cuadro, listo. Ese es como el primer tip. La otra, bueno, uno podría decir, bueno, de este punto, para que este fluido suba, pues aquí está como complicado, ¿cierto? La única opción como para que uno diga que este caudal suba por este tanque, por esta tubería y no baje, sería, por ejemplo, porque todos están abiertos a la atmósfera, ¿cierto? Que, por ejemplo, esto acá puede pasar en algún ejercicio, ya ahí sí cambia la situación, que, por ejemplo, esto estuviera presurizado. Si esto estuviera presurizado, pues sí habría como más factibilidad o más posibilidad de que esto suba, ¿cierto? Pero si está abierto a la atmósfera y todos están abiertos a la atmósfera y este es el punto más bajito, lo que uno creería más fácilmente es que también baje, o sea, que la dirección sea así, ¿cierto? Eso es como lo que yo le recomiendo antes de suponerlas, ver cuáles son las posibilidades que hay y cuál, digamos, es más eh, factible, también teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, ¿cierto? Entonces, ahí, o sea, para que uno dice, bueno, para que esto suba, pues sí tiene que haber aquí una presión más alta para que lo empuje, ¿cierto? O algo así, es más complicado, pues que suba solito, sabiendo que esto acá no está presurizado ni nada. Si yo le dijera, por ejemplo, que esto, o yo no, el ejercicio le dijera que esto se encuentra presurizado, pues que aquí hay un gas o algo, que eso está presurizado, pues dice, bueno, es más probable que pueda ascender, ¿cierto? Y esto incluso me podría modificar las condiciones acá. Pero así como está, uno dice, bueno, lo más probable es que la dirección de ese también sea hacia abajo. O sea, que el que viene de A baje y este es A. Acá digamos que está como el centro, pues el nodito, el punto central o nodal. Y aquí está, digamos, que baje también el que va hasta C, ¿cierto? Pero, por ejemplo, con este, no sabemos, ahí ya sí quedamos como
más dudosos, porque puede pasar dos cosas, y es que este flujo que venga por A llegue a este punto central con una presión suficiente y se reparta así, y llegue hasta B. Puede pasar eso, pero también puede pasar pues que no pase eso, ¿cierto? Que la presión atmosférica acá pues sea suficiente y haga que este en vez de entrar el fluido así como venía, se vaya en esta dirección. Y ahí sí como que no hay de pronto una forma de uno intuir cuál es la más probable. Entonces aquí por ejemplo uno diría, podemos evaluarlo de dos formas. Una es suponiendo los caudales como está así, A, B hacia acá y, perdón, que de A baje, que luego vaya a C y que acá en el nodo vaya hacia B y no de B hacia el nodo, ¿cierto? Nodo es como la parte donde se unen. Dependiendo de cómo coloque esta, por ejemplo, puede ser, pues va a variar el balance de masa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si llamamos este caudal 1, este lo llamamos caudal 2 y este lo llamamos caudal 3, pues va a cambiar el balance. Si lo tomamos en esta dirección como está, Q1 sería igual a Q2 más Q3. Ese es un balance. Pero si lo tomamos en la otra, o sea que Q1 y Q2 se juntan acá en el nodo y las dos se van para 3, entonces cambiaría el balance. Entonces, por eso lo que le decía yo a Jaime, que el hecho de que me la velocidad negativa no quiere decir, no dice nada. Habría que modificar todo el balance porque eso ya cambia esa parte. ¿Cierto? Esa es la parte crítica, lo del balance. Porque usted entonces tiene que plantearlo de una forma apropiada, de tal manera que lo satisfaga por lo que está diciendo. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, habría que evaluar cuál de las dos posibilidades funciona. Una da, la otra no da, de hecho. De hecho, yo lo resolví de las dos formas y ahora se los muestro, si lo tengo completo. Una da y la otra no da, ¿cierto? Porque básicamente también lo mismo, solo va a haber una respuesta, digamos, correcta, pues para que cumpla con las otras condiciones que plantea el problema. Por ejemplo, en este que nos dan ya los diámetros, las longitudes, la fricción, ¿cierto? Entonces no hay, digamos, otra respuesta que dé. ¿Listo? Por ejemplo, así sería el análisis de este problema, que es el ejemplo. Resulta que usted también puede, que usted de pronto no se acuerda y bueno, y pues usted no cayó en cuenta, no hizo el análisis o lo que sea por desconocimiento o por el estrés del examen o por el afán, lo que sea, y de pronto no tuvo en cuenta las recomendaciones, es normal, no hay problema, pues la idea, usted lo puede hacer cuantas veces quiera, lo importante es que al final llegue como la respuesta que es. Entonces puede que usted haya hecho caso omiso o haya obviado lo que se les dijo y suponga una trayectoria que quizás sea menos probable, ¿cierto? Usted puede decir esto, ¿cierto? Que todos vengan así. Pues, según lo del enunciado, no hay ninguna limitante. Entonces usted puede suponer, digamos, las direcciones de los flujos como quiera. La sugerencia es pues, tener en cuenta de pronto la lógica que podría tener el problema. Pues usted básicamente lo puede hacer así, decir que todos estos dos caudales llegan aquí, este no, se juntan y suben. Pues, si esto viene con la presión suficiente, ya no sé cómo va a subir esto, pero bueno, de pronto acá mirar, ya eso es una posibilidad, probablemente si usted lo hace, le va a dar unas respuestas que no sean. Pero lo importante es que entonces sepamos que no tenemos certeza 100% en la dirección de los flujos, ¿cierto? Entonces ahí es como la gracia, la gracia de los problemas, pues tener que plantear las posibilidades y en función de esas posibilidades, pues evaluar cuál de pronto es la más probable que ocurra y desarrollar todo el problema con ella, y cuando resuelva todo el problema con ella, pues al final darme cuenta si sí funciona o no funciona. O no sé, sí, pues, pues esta puede ser una, que todas vayan como en dirección hacia arriba, o que esta venga así y se reparta, pues no sabemos, pues para eso tengo que evaluarlas. Pero lo que les digo, seguir como los tips. Bueno, si el que está más arriba, bueno, supongamos que ese tanque de más arriba, el fluido baja, ¿cierto? Cambiaría el problema, por ejemplo, si, lo que les decía yo de la bomba. Espero que esto sea. Lo que les decía yo de la bomba. Así como está, pues eran las posibilidades que vimos ahora, pero digamos que el problema se puede ver modificado y la dirección de los flujos puede cambiar, por ejemplo, si uno tiene otra situación
adicional. ¿Qué situación adicional? Por ejemplo, si para estos dos tramitos, para el B y el C, que son como quizás los diferentes, si yo tuviera, por ejemplo, una bomba acá, me dijera que hay una bomba acá, pues lo más usual es que las bombas lo que hacen es suministrar el fluido para que el fluido pueda vencer una energía potencial y pueda subir, ¿cierto? Entonces, lo más probable en este caso es que la bomba vaya en ejerza que el fluido ascienda y no que baje como la primera posibilidad, y acá entonces podríamos decir que sube con una presión de descarga lo suficientemente alta para que este suba y se meta por acá. Mire que ya cambia el análisis que yo hago. O puede que también este baje y se metan por acá, ¿cierto? Entonces ya ahí cambia la situación. Entonces es jugar con eso y tener en cuenta la parte conceptual ahí. Bueno, si hay una bomba, ¿qué es lo más probable que haga la bomba? Que el fluido ascienda. Si están todos los tanques a la misma presión externa, como en este que es la presión atmosférica, pues lo más probable es que el tanque que esté arriba será el que el flujo vaya descendiendo. Ya cambiaría, por ejemplo, si también la otra cosa, esto también puede ascender si la presión acá no es la atmosférica, sino que está presurizado por la acción de un gas o algo, entonces el fluido puede ascender. Entonces mirar esas posibilidades. Listo. Ese, como les digo, según el análisis que acabo de hacer y metiéndole la lógica que yo lo acabo de decir, pues que el de arriba baje, que no es probable que suba desde el tanque C porque es el más bajito y está a la misma presión. Bajo esa lógica, yo podría evaluar las dos posibilidades, ¿cierto? Puede que ninguna de las dos me funcione, entonces tenga que volver a replantear, pero siempre como partir de las suposición que tenga de pronto más sentido desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista, digamos, del transporte de los fluidos. Listo, no sé si tengan de pronto estoy viendo el botón que no es. No sé si tengan de pronto alguna observación, algún comentario hasta acá, pues ya para que miremos la solución del ejercicio. Bien, o sea, ahí lo que puede, digamos, porque lo demás es calcular pérdidas por fricción, pérdidas por accesorios, plantear Bernoullis. Entonces, por ejemplo, en este problema, dependiendo de la dirección en la cual yo ponga los flujos, entonces yo puedo plantear varios Bernoullis, puedo plantear un Bernoulli entre A y C, eso es una trayectoria posible según lo que yo planteé. Puedo plantear Bernoullis entre A y B, entre B y A, pues dependiendo de la dirección que ponga. Puedo colocar Bernoullis hasta este punto central, o sea, esto es una línea de flujo hasta este punto, esta es otra línea de flujo hasta este. O sea, yo puedo ya plantear los Bernoullis que necesite, pero todo parte de la suposición inicial que yo haga de la dirección de los flujos. Listo. No sé si tengan alguna pregunta o un comentario hasta acá de lo que he dicho, antes de que miremos pues ya como la solución más desde el punto de vista numérico y eso. Listo, entonces ahora sí miremos el ejercicio pues como tal. Tres tanques están conectados por tres tuberías como lo muestra la figura. Tubería 1, tubería 2 y tubería 3. Puede asumirse que el diámetro de cada sección es de un pie. O sea, todos tienen el mismo diámetro, un pie. Ahí está. Que el factor de fricción es 0.005. O sea, todos tienen el mismo factor de fricción, listo. Y las pérdidas menores son despreciables. O sea, no hay pérdidas por accesorios, pues ahí no habla nada de accesorios, listo. No hay pérdidas por accesorios. Tenemos el diámetro, tenemos la longitud, tenemos factor de fricción. Determinar el caudal de entrada o salida de cada tanque. Pone entrada o salida porque no sabemos si el flujo está entrando o saliendo para cada tanque. Listo. Ese es el problema. Determinar el caudal. Tenemos los diámetros, no tenemos velocidades, entonces al no tener velocidades, pues tenemos el mismo problemita de siempre, pues si no tenemos velocidad y no tenemos, tenemos diámetro, pero si no tenemos velocidad, pues no podemos asumir cuál es el caudal por cada una, ¿listo? Entonces ahí ya sabemos que vamos a tener como que jugar con ecuaciones para poder plantear, por ejemplo, las pérdidas, porque así tengamos el factor de fricción, la longitud y el diámetro, pues sabemos que esas pérdidas por fricción también involucran el término velocidad al cuadrado, bueno, lo mismo de siempre, y ya, tenemos varias ventajas del problema que lo hacen más trabajable, y es que pues no hay que iterar factores de fricción porque ya los tenemos, no hay que problemas con diámetros ni alturas. Ahí el meollo es la velocidad, pues que es hallando las velocidades, pues ya podemos hallar los caudales, pues que tenemos los diámetros, y pues que la dirección del flujo puede, digamos,
pues no tenemos certeza de cuál es la dirección de flujo, ¿cierto? Ya vimos que puede ser que baje de A hasta el punto central, por así decirlo, hasta ese puntico, luego que vaya hasta C, listo, pero para B no sabemos si coja así o coja así, entonces eso me va a modificar mis balances de masa, entonces ahí vamos a tener que evaluar las posibilidades, listo. Entonces vamos a mirar cómo podemos solucionar el problema. Ya sabemos que pues para poder operar cualquier tipo de problema, en este caso, pues sabemos que tenemos dos herramientas, eh, que son la ecuación de conservación de la energía de Bernoulli y la ecuación de continuidad o balance de masa, esas las dos. Cuando tenemos tuberías en paralelo tenemos la otra opción y es el hecho de que las pérdidas son iguales, entonces eso sería como otra tercera alternativa, pero solo en tuberías en paralelo, ¿cierto? Acá pues sabemos que son ramificaciones, mire que todas tienen como el mismo punto inicial, que sería este nudo, no, digámoslo así, un punto en común, pero digamos ellas no se vuelven a juntar, tienen puntos de llegada distintos, entonces por eso es una ramificación. Sí, entonces básicamente pues tendríamos que plantear balances de masa, balances de energía, para poder entonces establecer cuál es, digamos, la dirección de flujos correcta, definir los caudales y listo. Entonces, básicamente, pues para poder resolver el problema, que tengo abierto. Básicamente, para resolver el problema, pues entonces tendríamos que irnos a determinar primero o establecer primero una dirección de flujos y luego pues hacer los respectivos balances que me permitan entonces colocar todo en términos de velocidades o algo, pues puesto que la velocidad es como lo crítico acá. Entonces abro la solución. Listo, entonces lo de siempre, debemos determinar los caudales, una lista de consideraciones que siempre se debe colocar cada vez que vayamos a abordar cualquier problema que involucre la aplicación de la ecuación de Bernoulli, sea el Bernoulli ideal o el Bernoulli modificado, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a suponerlo de siempre, estado estable, no dice nada en el problema que haya variación con respecto al tiempo. Fluido newtoniano, pues agua, no sé si el enunciado dice que es agua, pero bueno, podemos asumir que es agua. Sí, ahí podemos asumir que es agua, no dice que es agua, pero que sí, podemos asumir que es agua, no, este es el libro de Monzón, ahí también casi siempre el fluido es agua, entonces ahí sería fluido newtoniano, agua, flujo incompresible isotérmico, eso sí se tiene que cumplir para poder aplicar conservación de la energía o ecuación de Bernoulli, y ya sabemos que solo hay pérdidas por fricción, pues nos dan los factores de fricción, y nos dicen que despreciamos las pérdidas por accesorios, entonces listo. No menciona ni siquiera accesorios por las tuberías. Probablemente los únicos accesorios que uno diría que hay son las entradas y salidas de tuberías, ¿cierto? Es como, puede ser incluso, es común incluso que hayan tuberías así, sin accesorios, pero entonces habría que considerar de pronto las entradas y salidas, pues que ustedes ya saben que tienen diferentes coeficientes de pérdida, dependiendo del tipo de entrada que sea, o salida, de agudo, reentrante, listo. Pero acá dice que no hagamos caso a eso, que digamos que solo hay pérdidas por fricción. Eso está ahí bien. El asunto es que para yo poder plantear un Bernoulli, independientemente del Bernoulli que usted quiera plantear, usted sabe que debe conocer cuál es la dirección de flujo, ¿cierto? Usted al lado derecho, el lado izquierdo, si lo vemos así como si lo viéramos así, el lado izquierdo P1 igual C dB P1, P2, P1, velocidad 1, altura 1, ahí tiene que colocar menos H, que son las pérdidas, igual al punto de llegada. Entonces usted debe conocer la dirección de flujos para saber cómo plantea el Bernoulli, y más porque es un Bernoulli con pérdidas, entonces para saber en qué lado van las pérdidas y con qué signo, ¿cierto? Entonces, antes
de resolver el problema, debemos establecer, así sea supuesto o es un problema de ramificaciones, pues poner cuál es la dirección de los flujos para yo saber cómo planteo mis Bernoullis. Entonces, claro, una de las condiciones para poder aplicar la ecuación de conservación de energía en fluidos en movimiento o Bernoulli es tener clara la trayectoria, ¿cierto? Que sea una trayectoria viable, o sea, yo conocer cuál es el punto inicial y cuál es el final. Entonces, en este caso, pues como no lo conocemos, entonces primero tenemos que suponer cuáles serían las posibilidades que tenemos para esas direcciones de flujo para poder entonces asumir mis Bernoullis y plantearlos con base en eso. Entonces, mire que cambia también, ahí también sustenta la otra, lo de la respuesta que le di a Jaime. No solamente hay que tener en cuenta las direcciones a la hora de plantearle el caudal y o el balance de masas, sino que también cambia la dirección de los Bernoullis, entonces habría que cambiar entonces dónde van las pérdidas, menos, más, listo. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Como lo dije ahora, pues uno al observar, pues yo ya hice el análisis y ustedes me dijeron que estaba claro, ¿cierto? Pues de este problema, pues hay unas opciones que descartamos desde la entrada, lo que les dije, pues es poco probable que esto suba, poco probable, no estoy diciendo que no, uno nunca sabe, el problema numéricamente pues puede dar lo que sea, pero lo más usual sería como que este flujo no suba, entonces ya sabemos que se descarta, por ejemplo, que esta dirección sea hacia arriba, al menos pues según el problema como está, sin bomba acá ni nada, que lo más probable es que este fluido vaya bajando, ¿cierto? Que es ya la duda, descartando, digamos, esas cosas poco comunes, porque si no funciona con ninguna de estas, pues tocaría poner las poco comunes, las direcciones esas, es con este, que no sabemos si este llega con una presión suficiente para que el fluido vaya hasta acá y luego y también hacia abajo, o que este venga acá y se junte y baje, ¿cierto? Esa es como la duda que tenemos haciendo, digamos, el análisis que yo hice al principio, que lo más probable es que el tanque baje, que el tanque C no es casi, pues no sería probable que subiera, pues bajo las condiciones en las que está, pues eso. Entonces ahí digamos que tenemos varias opciones, hasta el momento dos, como las más probables, sin después de descartar que puede que con ninguna de las dos me haya dado, y tengo que plantear una tercera que se salga de pronto de lo esperado, pues por así decirlo, pero como no sabemos, ¿cierto? Sería que este flujo de B entre al tanque B o que salga. Esas son como las dos posibles hasta ahora. Entonces vamos a analizar el problema. Entonces yo empiezo por cualquiera de esas dos suposiciones a resolverlo. Necesito, si antes, entonces para que lo tengan presente siempre, sea en el examen, lo que sea, entonces dejar claro cuál es la respectiva suposición que está haciendo, ¿cierto? O sea, cuál es su suposición para uno cuando esté revisando, tener entonces claro cuál es la dirección de flujos que usted puso y algo. Si usted no dice cuál es la dirección, uno no sabe, entonces, qué está calificando ni qué hizo usted, entonces tiene que dejar claro. Entonces, por ejemplo, vamos a analizarlo primero con este caso 1. ¿Cuál es este caso 1? Que el fluido baje del punto del tanque A hasta acá, este sería el punto donde se juntan, que el flujo de B también entre a ese punto, pues tenga esta dirección, o sea, salga del tanque, no entre al tanque, y luego los dos se juntan ahí y caen al tanque C, ¿cierto? Esa es una viable, ¿cierto? Y que sigue la lógica de lo que hablábamos, del punto más alto baja, del punto que está más abajo es poco probable que el fluido suba si no haya efecto de una acción externa, sea tanque presurizado o una bomba, y ya con el otro que estaba como a ras, ¿cierto? Como así horizontalmente, era el que no sabíamos. Entonces, esta fue la primera suposición que yo hice. Eso ya me implica, por ejemplo, que mi balance de masa, mi conservación de caudal, cumpla con esta ecuación que está acá. O sea, que el caudal 3, el caudal que entra al tanque de abajo, sea el producto, sea el resultado de sumar los otros dos caudales. ¿Listo? Que es diferente a que este se venga acá y se divida en dos, no. Antes que se junten dos caudales acá en este nodo, en este centro, y los dos bajen a C. Esa va a ser mi primera suposición y ese va a ser el caso con el cual voy a empezar el problema, el análisis del problema. ¿Listo? Como yo ya definí, eh, por así decirlo, una dirección de los flujos, trayectorias, básicamente estas ya son las trayectorias que estoy planteando, pues entonces yo ya puedo plantear mis Bernoullis en ese sentido, siguiendo la lógica de las trayectorias que planteé. Listo, entonces yo puedo plantear Bernoullis, por ejemplo, en este caso, puedo plantear, yo no lo, no, este es el tanque.
bueno, aquí no puedo rayar, pero bueno, acá digamos que este es el A, este es el C y este es el B. Yo puedo entonces plantear acá, como ya tengo definidas trayectorias de flujo, puedo definir entonces varios Bernoullis, ¿cierto? Siguiendo entonces la lógica de las trayectorias que planteé. Entonces, por ejemplo, acá hice un primer, como tenemos que hallar las velocidades o los caudales por todos, entonces pues, puedo plantear varios Bernoullis porque eventualmente pues tengo que relacionar los tres caudales, tengo que hallar las tres velocidades, listo. Usted puede plantear los Bernoullis entre dos puntos cualquiera, de tanque a tanque, no hay problema. Entonces, si yo me vengo siguiendo esta trayectoria, puedo plantear un Bernoulli entre el punto A, el tanque A, y el C, y el punto de abajo. O sea, desde acá hasta acá, asumiendo esa trayectoria que baja acá y baja acá. Entonces, puedo plantear básicamente un Bernoulli entre los dos puntos. Si planteo ese Bernoulli entre esos dos puntos, tengo que ambos puntos se encuentran a presión atmosférica, ¿cierto? Esos tanques están abiertos, entonces la presión acá en este punto y en este punto, si estamos trabajando en escala manométrica, pues es lo más recomendado porque no sabemos dónde está ese sistema para saber cuál es la presión atmosférica. Entonces, si estamos trabajando en escala manométrica, tanto PA como PC son cero, ¿cierto? Entonces, listo. También puedo plantear que, como no conozco nada con respecto a los diámetros de estas tanques, pues, supongamos que son tanques cilíndricos, tampoco sé la geometría de esos tanques, pero no tengo información. Entonces, básicamente, yo también puedo asumir que estas áreas acá arriba, pues tanto en el punto A como en el punto C, son muy grandes, entonces puedo despreciar las velocidades ahí. Listo. Las alturas las tengo. El tanque C se encuentra a una altura de 0 pies, el tanque A se encuentra a una altura de 100 pies. Listo, tengo las alturas. Ya habría que plantear que las pérdidas que hay entre A y C. Y esas pérdidas entre A y C corresponderían a las pérdidas por la tubería, o sea, el fluido cuando viene de A para llegar a C sale el tanquecito. Entonces, primero se expone a las pérdidas que haya por la tubería 1 y luego se expone a las pérdidas que hay por la tubería 3. Entonces, sumaría las pérdidas por 1 y por 3, ¿cierto? Para seguir esta trayectoria. O sea, ya ahí hago caso omiso a las pérdidas por acá porque mi trayectoria es entre A y C, entonces solamente recorro la tubería 1 y la tubería 3. Entonces, ese sería como el Bernoulli entre esos dos puntos. Básicamente, se van las presiones, se van las velocidades, sobrevive la altura de A y en cuestión de pérdidas, pues plantearía las pérdidas por 1 más las pérdidas por 3 y esas serían las pérdidas totales entre esos dos puntos, siguiendo esa trayectoria. Listo, aquí está ese Bernoulli, como se hace un Bernoulli normal, incluyendo pérdidas, acá no hay bombas, las áreas son muy grandes, entonces lo mismo, la velocidad en la superficie ahí en A y en la superficie en C se pueden aproximar a cero, las presiones son atmosféricas, entonces también se van, y la altura C es cero. O sea que básicamente se va este término, o sea, se va este término, se va este término, se va este término, se va este término y se va este término, ¿cierto? Asumiendo la altura C0, yo solamente me sobrevivió estos dos. Otra vez se ve como facilito, pero ya cuando uno empieza a reemplazar por pérdidas, se vuelven feas las ecuaciones. Listo. Y estas pérdidas, pues ya sabemos que solamente corresponden a pérdidas por fricción, porque el enunciado lo dice, o sea, serían solamente HL, lo que acabamos de ver, y es que entonces esas HL serían las pérdidas o la suma de las pérdidas por las tuberías por las cuales pasó el fluido para llegar de A a C. Y lo habíamos visto, lo acabamos de mostrar, que solamente pasa por 1 y 3. Entonces serían entonces en este caso considerar las pérdidas por fricción por la tubería 1 más las pérdidas por fricción por la tubería 3. ¿Listo? Como son pérdidas por fricción solamente, entonces acá está la forma como se expresan las pérdidas por fricción. 4F1, L1 de 1, B1 al cuadrado sobre 2G, más 4F3, pues porque está asociado a la tubería 3, longitud 3, diámetro 3, velocidad 3 al cuadrado sobre 2G. En este caso en particular me dicen que todos tienen la misma, no lo dice, creo que el enunciado, el dibujito lo muestra. Que todos tienen el mismo factor de fricción de 0.005, o sea, el factor de fricción es el mismo, entonces mejor, solo trabajo con un solo factor, pues
No tengo que ponerme a dejar F1, F1, F2, F3, sino que acá ya sabemos que todos, porque el enunciado lo dicen, acuérdense de lo que hablamos en la clase pasada, para yo poder asumir que el factor de fricción es el mismo, deben cumplirse dos requisitos, que la relación E sobre D, o sea, que la rugosidad del material sea el mismo, el diámetro sea el mismo y que la velocidad sea la misma, para que el reino sea igual y la relación E sobre D sea igual. Eso debe cumplirse para yo decir que los factores de fricción son iguales. Acá pues no dice eso, pero pues no dice que rugosidad es la misma, no, ni diámetro es la misma, nada, sino que ya entra el enunciado, dice que todas las tuberías tienen el mismo factor de fricción. Entonces ahí sí, que ya el enunciado lo plantea. Asuma que los factores son los mismos. Listo. Ya si no lo dice, ya saben ustedes cómo se pueden dar cuenta si los factores son iguales o no, si se cumplen esas restricciones que acabo de decir. Listo. Entonces en este caso, pues podemos plantear todo en términos de un solo factor, ¿cierto? Llamar F, porque ya sabemos que es el mismo independientemente de las tuberías. Y pues acá en particular, pues aquí veo que estos dos tuberías tienen el mismo diámetro. ¿Sí? Un pie, todas tienen el mismo diámetro. También está como fácil ahí. De uno tiene un pie, de dos, todos tienen el mismo diámetro. Entonces, como para evitar colocar un montón de variables, pues llamamos D, que sabemos que todas tienen el mismo diámetro y factor, el mismo factor F, entonces listo, solamente como para que no nos quede más cosas ahí, solo porque son las particularidades de este ejercicio. Listo, entonces al final, pues considerando que es el mismo factor, considerando que es el mismo diámetro, pues entonces puedo sacar factor común y quedaría la expresión de esta forma. ZA, que es la altura pues del Bernoulli, ZA, que es la que está en el Bernoulli, y las pérdidas, pues ya estas pérdidas negativo, porque estamos hablando de menos pérdidas, acá entonces saco factor común 4F, D, L sí es diferente, ¿sí? Ya la longitud si no puedo decir que es la misma, entonces planteo la longitud de cada uno, se tiene una longitud de 1000 y este 400, entonces sí es diferente. Listo, de ahí digamos, quedaría así la expresión para el Bernoulli, ya reemplazando las pérdidas, cancelando los términos que puedo cancelar, listo. ¿Qué pasa a esta ecuación? ¿Conozco la altura de A? Sí, es 100 pies. ¿Conozco el factor de fricción? Lo conozco. ¿Conozco el diámetro? Sí, todas tienen el mismo diámetro. ¿Conozco la gravedad? Sí, la conozco. ¿Conozco las longitudes? Sí, las conozco. ¿Conozco las velocidades? No las conozco. Entonces acá ya partimos de una ecuación de la cual desconozco dos variables, ¿cierto? Dos velocidades, entonces pues eso ya implica que deba recurrir a otra herramienta que me permita relacionar las velocidades, ¿cierto? Y ustedes saben que cuando yo requiero relacionar las velocidades, pues está nuestra ecuación correspondiente al balance de masa, ¿cierto? O sea, cada vez que usted necesite que usted haga el balance de energía, pues el Bernoulli, pues usted lo plantea y si le quedan incógnitas varias velocidades, pues ya puede recurrir a la segunda alternativa o a la segunda herramienta que es el balance de masa, ¿cierto? En este caso, pues para poder relacionar esas velocidades 1 y 3, pues tengo que tener en cuenta los caudales, ¿cierto? Y la suposición que yo hice al principio, ¿cierto? La suposición que yo hice respecto a la dirección de los flujos. La que yo hice acá, que básicamente dice que Q1, yo la planteé así la primera, que Q1 más Q2 es igual a Q3. Esa es la ecuación de conservación de la masa que satisface esta primera suposición que yo hice. Listo, pues, bueno, yo ya según la suposición Q1 más Q2 igual a Q3, pero yo sé que los caudales los puedo expresar en términos de velocidades, porque a la larga lo que está acá son las velocidades. Entonces, listo, planteo los caudales en términos de velocidades, pues con la misma ecuación de continuidad de siempre. El caudal 1 es igual a, le daría 1 por el volumen 1, por la velocidad 1, el 2, el área 2 por la velocidad 2, y el 3, el área 3 por la velocidad 3. Listo, las áreas, pues no es problema las áreas, porque como conozco los diámetros, entonces no hay problema con esas áreas, pues ya sabemos que al tratarse de tuberías de sección transversal circular, pues ya sabemos la fórmula del área, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, entonces aquí quedaría en esto, y tenemos acá la ventaja que estos tres diámetros pues son el mismo, entonces puedo básicamente dejar todo expresado como en un solo diámetro, pues porque numéricamente el diámetro de las tres tuberías es igual. Esas son cositas que tiene el problema que lo hacen de pronto más trabajable. ¿Listo?
Entonces, como en este caso en particular tenemos que los diámetros son iguales, entonces básicamente puedo cancelar los diámetros, cancelo los pi cuartos y me quedaría entonces esta simplificación. Solamente en este problema, porque numéricamente los diámetros son los mismos. Listo. O sea, yo no puedo sumar velocidades así directamente. Uno suma y resta caudales y ya con los caudales y el área es que relaciona velocidades. Acá de manera particular, el problema me decía que los diámetros eran iguales, todos tenían el mismo diámetro que era un pie, porque era algo información que daba el enunciado. Entonces, básicamente, ahí sí puedo decir eso. Como el área es la misma, entonces, según esta ecuación de conservación, pues entonces tacho todos los diámetros, pues cancelo y quedaría B1 más B2 igual a B3. Listo, solamente acá porque los diámetros son iguales. Listo. Acá entonces llegamos a un asunto similar al que nos pasaba con el ejercicio de tuberías en paralelo. Y es que, bueno, no hice mucho o no hice nada, o yo no sé, o no he hecho nada, mejor dicho. Sí he hecho, pero no he hecho nada oficialmente. Porque la idea es, bueno, tratar de buscar alguna de las velocidades pues, para hallar el caudal. Bueno, la idea es hallar como, no sé, velocidades o caudal, alguna de las dos, para pues, dar respuesta al enunciado. Si vemos la ecuación que tenemos acá, que era el Bernoulli entre A y C, usted también puede haber hecho, pues sí, acá el más lógico era, ahora miramos qué Bernoulli podía haber hecho, porque no sé si alguno se haya preguntado por qué lo hice entre A y C y no otro, pero pues, eso fue también escogencia, pero ahora miramos. En este caso, nosotros tenemos que en esta ecuación tenía dos velocidades. Pues la gracia o la idea es, por ejemplo, colocar una velocidad en términos de la otra para que quede solo una incógnita, ¿cierto? Esa sería como, de cierta manera, la lógica. Y para eso planteo continuidad, para que de cierta manera yo pueda reemplazar como continuidad relaciones caudales y los caudales tienen incluidas las velocidades, entonces pueda yo relacionar todo eso, ¿cierto? Pero bueno, acá tengo dos incógnitas, pero al hacer, digamos, mi balance de masa, como no solamente está en la tubería 1 y 3 en el balance, sino que también está la tubería 2 que es esa que está lateral ahí, pues entonces, al hacer, digamos, la evaluación del balance de masa, la simplificación que haya que hacer, todo eso, pues vemos que aparece una nueva variable, ¿cierto? Que aparece la variable 2 la velocidad 2 que pues tampoco esa velocidad 2 no la conozco, pues no conozco ninguna velocidad. Entonces me aparece una variable adicional, ¿cierto? Entonces como que todavía no he logrado solucionar el problema como que es plantear todo en términos de una velocidad o de un caudal. Pasa como lo que pasaba con tuberías en paralelo. No sé si se acuerdan o si están haciendo el ejercicio, que cuando llegaba al punto de unión, yo sabía que el caudal se dividía entre dos caudales diferentes y yo lo que hice ahí fue hacer entonces uso de la tercera suposición y es que independientemente de la trayectoria, las pérdidas eran las mismas, así pueden ir acordando, e igualaba pérdidas por la tubería de arriba con las pérdidas por la tubería de abajo y ahí podía relacionar esas dos velocidades, ¿cierto? Eso no lo puedo hacer acá, porque esas tuberías no se encuentran en paralelo. Entonces, no, creo o espero que sí entiendan a lo que me refería o lo que me estoy refiriendo, pues porque igual si están haciendo el ejercicio o lo vimos en clase, ¿cierto? Cuando teníamos ese problema, pues yo sabía que estos dos caudales, la suma de estos dos era equivalente al caudal total, pero no conocía estas velocidades, entonces yo las podía relacionar considerando pérdidas por acá y las igualaba, porque eran en paralelo. Pero acá tenemos que nuestro problema no es un problema de tuberías en paralelo, sino que se refiere a un problema de ramificaciones. Entonces yo no puedo igualar pérdidas. Yo estaría cometiendo un error muy grave, conceptual, si yo supongo, por ejemplo, que las pérdidas por este trayecto son las mismas que por este, para igualar esas pérdidas y relacionar las velocidades 2 y 3 por ejemplo, porque ya me apareció la velocidad 2. Yo no puedo hacer eso acá. Entonces, ¿qué se hace acá? ¿Cierto? Porque ya me apareció una nueva variable que es la velocidad 2 que la idea era pues ponerla de arriba del Bernoulli que yo hice en términos solamente de una. Entonces acá, pues claro, ¿qué hago? Acá, pues como no puedo hacer la igualdad de pérdidas, porque solo aplica para tuberías en paralelo, lo que
puedo hacer es considerar, esta ya es como la estrategia a la hora de abordar estos puntos, estos problemas, y es este punto central o nodo. Se llama nodo o punto central, punto de unión. Usted puede considerar ese punto. Cuando enfrenten tubería y problemas de tuberías en ramificaciones, siempre van a tener que hacer esto que vamos a hacer, ¿cierto? Necesitamos una alternativa o una ecuación adicional, aparte del balance de masa y el balance de energía, para poder de cierta manera relacionar velocidades, porque no solamente van a haber dos, se trata de una ramificación, van a haber mínimo tres velocidades. Si solo hubieran dos, pues ya se trabajaría como tuberías en serie, ¿cierto? Si no estuviera este pedazo de acá, solo estuvieran estas dos tuberías, la 1 y la 2, eso sería un problema de tuberías en serie, o sea, pero mínimo en ramificaciones deben haber tres tuberías involucradas. Entonces, para poder relacionar las velocidades por esas tuberías, ¿cierto? Yo puedo hacer uso de conservación de la energía, pero conservación de la energía considerando este punto central o nodo. Esta fue la trayectoria que yo definí y es la que estoy evaluando. Todavía no sé si funciona, pero es la que estoy evaluando. Entonces yo puedo hacer un balance de energía o un Bernoulli desde A hasta N, ¿cierto? Considerando la PN, velocidad en N, la altura N, ¿cierto? Yo puedo hacer un balance de energía entre estos dos puntos. Normal, esto es una trayectoria definida según lo que yo supuse. Yo también puedo hacer un Bernoulli entre este punto B y este N, ¿cierto? Porque es una trayectoria que yo establecí en mi suposición. Y también puedo hacer un balance de energía, no desde C hasta N, sino desde N hasta C, ¿cierto? Ahí es importante tener en cuenta cuál es la dirección, ¿cierto? Entonces puedo hacer Bernoulli de A a N, Bernoulli de B a N y Bernoulli de N a C. Los puedo hacer los tres, son trayectorias definidas. Independientemente del que yo haga, ¿cierto? Puede que haga el AN, el BN o el NC, independiente de lo que yo haga, el punto N, el punto nodal, siempre es el mismo. O sea, la presión en ese punto, independientemente, pues supone que usted está en estado estable, que ya hemos logrado el estado estacionario, no hay problema. Independientemente del Bernoulli que usted haga, estas condiciones que están asociadas a la energía a las energías macroscópicas asociadas a ese punto N son las mismas. O sea, independientemente que usted haga el balance A, N, o BN, o NC, pues N sigue siendo el mismo. Pasa a similar como a lo que hablamos de teorías en paralelo. Entonces yo puedo hacer un Bernoulli de A hasta N y igualarlo con un Bernoulli de B hasta N. Lo puedo hacer, pues, considerando, pues, esas condiciones del punto N. O de N a C, lo mismo. Listo, entonces esta va a ser, digamos, nuestra ayuda para este tipo de problemas. En los problemas en tuberías en paralelo, la ayuda era que las pérdidas podían igualarse por cada tubería, o sea, eran iguales. En este problema, o en este tipo de problemas, podemos basarnos o apoyarnos en el hecho de que está el punto nodal, el punto de unión, y en ese punto, pues yo puedo plantear otro Bernoulli según la trayectoria que definí, y básicamente apoyados en el hecho pues que el punto energéticamente, sus tres formas macroscópicas de energía o la suma de esas formas es la misma independientemente de los valores que planteé, pues puedo hacer algunas igualdades y con esas igualdades probablemente relacionar velocidades. Acá lo que estamos buscando, por ejemplo, es relacionar la velocidad 2 y 3, o bueno, podemos relacionar la 2 y la 1, pues no hay problema. Pues la idea es como tratar de colocar todo en términos solo de una velocidad, ¿cierto? Para poder resolverla. Acá, por ejemplo, nosotros podemos plantear un Bernoulli de B hasta N y un Bernoulli de N a C e igualar esos Bernoullis para poder relacionar las velocidades por 2 y por 3. Pero pues se puede plantear otro, ¿cierto? Por ejemplo, yo creo que yo hice este. Entonces yo puedo relacionar B1 y B2. En este caso, pues quise relacionar B1 y B2 porque B2 apareció ahí y me está estorbando. B1 y B2 considerando, perdón, el punto central. Considerando el punto central y las direcciones de flujo que yo puse, ¿cierto? Entonces yo puedo plantear un Bernoulli, por ejemplo, entre A y N. Entonces aquí estaría el Bernoulli entre A y N. PA más velocidad en A al cuadrado sobre 2G más ZA menos H igual a PN sobre gamma más velocidad en N al cuadrado sobre 2G más ZN.
Listo. Este es el Bernoulli entre A, N, normal, 2 puntos que están en una trayectoria. Ya sabemos que para el punto A pues sigue aplicando lo mismo. La presión en A atmosférica se va, la velocidad en A se va porque esa ¿cómo es que se llama? Esa de área es muy grande. Z, digamos, pues sigue siendo Z, podemos dejarnos con el mismo sistema de referencia, menos H, listo, igual a esto. Ya H serían solamente las pérdidas por la tubería 1, porque solamente estoy considerando el Bernoulli desde A hasta N, o sea, solamente incluyo las pérdidas que hay por la tubería 1. Ahí no tengo que incluir las 3, porque el otro era desde A hasta C, acá simplemente es hasta N, entonces solo incluyo las pérdidas que hay por la tubería 1. Listo. Este sería el Bernoulli, por ejemplo, entre A y N. Quedaría así. Listo. Este sería ese Bernoulli. También lo puedo hacer entre B y N. ¿Sabe? ¿Por qué es de B hasta N? Por la dirección que yo puse. O sea, que el fluido venía en esta dirección, ¿cierto? De B hasta N. Parte de B y llega hasta N. Esa es como la dirección de flujo. Entonces también puedo hacer un Bernoulli entre B a N. ZB menos 4, bueno, pasa lo mismo. Yo aquí cancelé todo, ¿cierto? Sería el mismo Bernoulli, solamente pues que sobrevive lo mismo. Sobrevive solamente la altura de B. Se va la velocidad en B, la presión en B, y esas serían las pérdidas solamente por 2. Esto es lo mismo. Lo que sí sabemos es que este Pn más Pn sobre gamma más Bn al cuadrado sobre 2G más Zn, que este es igual a este de acá, es el mismo, ¿cierto? El punto N sigue siendo el mismo independientemente como el Bernoulli que usted plantee o la trayectoria que usted plantee para llegar al punto N, N es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo puedo igualar estos dos términos. Estos que están al lado de acá, al lado izquierdo. O sea, yo puedo igualar ZA menos 4F, L1 sobre D por B1 al cuadrado sobre 2G, lo puedo igualar a este término de acá. Porque básicamente, pues, el Bernoulli o los Bernoullis que planteo, pues el punto N es el mismo. También podría incluso plantear un Bernoulli desde N hasta B, también lo podría plantear, pero desde N hasta C, perdón, hasta el otro tanque, también lo puedo plantear e igualar. Con estos dos básicamente, pues puedo hacer lo que digo, igualar estos dos términos, puesto que tengo dos ecuaciones que me relacionan estas energías en el punto N, pues entonces ya puedo igualar y tendría esta expresión. Una expresión que básicamente me permite a mí tener la velocidad en 2, que era, digamos, la que apareció de la nada, ¿cierto? Que era la de esa que venía así. Esa velocidad 2 en términos de la velocidad 1, ¿sí? Que ya las demás cosas las conozco. Tengo las alturas, tengo la fricción, tengo los diámetros. Lo único que desconozco son las velocidades. Entonces, acá obtendría yo una expresión para dejar B2 en términos de B1. Como ya tengo B2 en términos de B1, y yo tengo esta relación de acá, entonces puedo expresar B3. Si reemplazo esta B2 en términos de B1 con lo que acabo de hacer con esa relación energética del punto nodal, va a quedar B2 en términos de B1, entonces ya puedo expresar B3 en términos de B1, y al expresar B3 en términos de B1, me puedo ir acá al Bernoulli inicial, y acá solamente me va a quedar una expresión en términos de una sola variable que sería B1. Para eso es que hago, digamos, el balance considerando el punto nodal, para poder expresar alguna de las velocidades en términos de la otra y poder meterla allá. Y eso es lo que se hace acá. Listo. Acá básicamente lo que hice fue relacionar esto para dejar B2 en términos de B1. Las Z, el 4F, listo. O sea, bien, aquí quedaría la expresión. Entonces me queda que B2 al cuadrado, pues después de la igualdad despejándolo, B2 al cuadrado es esto. Sí, no son las más bonitas, pero bueno, la ventaja es que acá tenemos todo. O sea, para evaluar este B2 en términos de B1, pues tengo las Z, tengo todo. Pues acá estaría la expresión de B2 en términos de B1. Entonces aquí es la única variable, aquí está esto y lo que acaba de decir. Entonces yo ya había planteado en mi Bernoulli
en mi Bernoulli, no, en mi balance de masa, que B3 era B1 más B2, entonces ya simplemente lo que hago es listo, B1, listo, B2 en términos de B1 ya. Entonces acá tengo yo una expresión para B3 en términos de B1, donde prácticamente, no prácticamente, donde conozco todo, lo único que sigue ahí la incógnita es B1. Aquí ya es reemplazando valores, eso ya es más matemáticas, pero ya el Bernoulli, ¿cierto? Yo el Bernoulli había tenido, tengo esta expresión, tenía esta expresión, y ya básicamente sería reemplazar B3 por la expresión que acabé de obtener acá en función de B1, y quedaría entonces la expresión, lo que les decía, solamente en términos de una variable, que sería B1, y ya la puedo despejar, ¿cierto? De ahí puedo despejar B1, que todo lo demás lo conozco. Sale una ecuación cuadrática, entonces van a salir dos raíces. Bueno, ya esa ecuación cuadrática yo la resuelvo y hallo las raíces. Y bueno, reemplazando aquí todos los valores, aquí ya es parte operativa, y resuelvo las raíces y, oh sorpresa, esta es la ecuación cuadrática que quedó al final. Resuelvo la ecuación cuadrática y me da que las raíces de esa ecuación son estas dos. Que B1 puede ser o menos 16 o menos 17 pies sobre segundo. O sea, ninguna de las dos raíces me sirve, porque la velocidad no puede ser negativa. O sea que esa primera suposición que yo hice de direcciones está mal. O sea, esa no cumple con los requerimientos del problema. O sea que esto que yo supuse acá no va. Esto no sirve. Ese caso 1 no aplica. Profe, ¿qué hubiera pasado si alguna de las raíces hubiera dado positiva? Listo, porque acá estamos hallando en estas raíces, estamos hallando las raíces para esta ecuación que me permite hallar B1. Si alguna de las raíces me hubiera dado positiva, trabajaba con esa raíz. O sea, antes decía que B1 era esa raíz, pero tengo que recalcular, o tengo que calcular B2, ¿cierto? En función de la fórmula que tenía por acá para B2, esta, ¿cierto? Reemplazando esa B1 que hallé por B2, tiene que cumplirse que también dé positiva, y también calcular B3, que está también en términos de B1, y va a garantizar que me dé positiva, ¿cierto? Entonces, si una de las raíces me hubiera dado positiva, entonces con esa velocidad 1, con esa raíz, hallaba las otras dos, y pues básicamente garantizar que esas también me dieran positivas. Si con esa raíz, por ejemplo, que me hubiera dado positiva, probaba las fórmulas para hallar las otras velocidades y alguna de las otras dos me daba negativa, quiere decir que no era. O sea, tiene que cumplir no solamente que estas raíces para la velocidad 1, que era la ecuación cuadrática, cumplan, sino que tenía que calcular las otras dos para verificar que en efecto todas las tres velocidades me dieran positivas, y ya con las velocidades puedo hallar los caudales considerando las áreas. Acá de entrada se descarta esa posibilidad porque no tuve ninguna raíz positiva, entonces ya chao. Si me hubieran dado también imaginarias, chao. O sea, pero si una me da positiva, o por ejemplo, usted puede decir, profe, me puede pasar, las raíces pueden ser dos positivas. Profe, ¿cuál escojo? Entonces pruebe con las dos, que las otras velocidades sí le den positivas también, tengan lógica. Puede que con alguna de ellas, a pesar de que pues que sea B1 positiva, puede que alguna de las otras dos velocidades le dé negativa, entonces descartaría esa. O si con las dos raíces que dieron positivas le satisface a lo demás, pues no hay problema, numéricamente los dos valores sirven. Entonces siempre hay que verificar, no solamente con las raíces asociadas, pues con el parámetro asociado a las raíces que hallo, sino que tengo que también verificar eso con los otros datos que están asociados a esa velocidad. En este caso, hallé B1, pero entonces sabemos que B2 y B3 dependen de B1 y hay unas expresiones ahí, entonces tendría que verificar. Acá de entrada, pues sí, ya descartada esta posibilidad porque ya vimos que no tiene raíz positiva. Entonces tendremos que evaluar el caso 2, ¿cierto? Ya me toca, ay, qué pereza, porque no supuse desde el principio que el flujo hacia el tanque B era así. Pues no, eso no es adivino, eso el problema puede, pues hay cosas que uno puede, sí puede intuir, pues que no suba o que suba, pero pues acá uno tampoco, pues uno que va a saber, ¿cierto? Pues uno no sabe realmente, bueno, aunque sí, uno podría desde el principio, yo hubiera evaluado desde el principio si no fuera a hacer el ejemplo de clase, que sí, que esté baja con suficiente presión como para que esto se mueva hacia acá, pues, pero
uno no sabe, pues hay que mirar. Entonces, bueno, normal, pues si ya no nos dio, pues hay que probar con otro, pues no desesperarse, sino que probar con otro. Pues al principio tratar como si de meterle cierta lógica al asunto, pero no, acá era también como para mostrarles que no siempre, pues que no todas las combinaciones dan, no es que, pues si estoy con balance así, solo le cierra y le dan, no, mire que ahí ya mostramos que no cumplía. Entonces tenemos que hacer lo mismo, todo lo mismo, pero esta vez considerando otra dirección de flujos, pues modificamos esta, que es como la que no tenemos cierta certeza. Si con este caso no da, entonces puede ser que lo que esté mal sea estas suposiciones de estos flujos. Que yo desde el principio dije que eran así, pues basado un poquito en la lógica, que baje el otro, que no es posible que suba, y jugué con este, pero si esta tampoco diera, sí da, porque ya lo dice, esta sí da, pero si no diera, pues ya vemos que el problema no es la dirección de este, sino que de pronto alguna de estas también está mal, entonces tocaría plantearla, listo, pero pues si uno, digamos, el problema está planteado numéricamente y con cierta lógica, pues, teniendo en cuenta pues, cómo es la dirección de los flujos, pues sí, debería dar. Entonces, nuevamente planteo en este caso el mismo balance de energía entre A y C, entre los mismos dos puntos, es el mismo balance de arriba, pues este sigue siendo A, bueno, esto no es lapicito y este sigue siendo B, ¿cierto? C, perdón, está aquí abajo es C, entonces el mismo balance, ese balance no cambia, aquí está. Nuevamente ese balance pues queda en términos de las dos velocidades, la relación de las velocidades ahora sí cambia, porque cambia el balance de masa. Ya no es Q3 el resultado de sumar Q1 y Q2, que era lo que decíamos en el caso anterior, sino que ahora tenemos que Q3 es Q1 menos Q2. O sea, ahí cambia entonces ese balance de masa. Entonces ya no es Q1 más Q2 igual a Q3, sino que ya el balance de masa se convierte en Q1 menos Q2 es igual a Q3. Aquí está, o Q1 igual a Q2 más Q3, bueno, no importa. La misma simplificación de ahora, como los diámetros son iguales, entonces básicamente es todo lo mismo que relacionar las velocidades. ¿Cómo hago? Pues me vuelve a aparecer la velocidad 2, entonces vuelvo y aplico la herramienta para relacionar velocidades, que es haciendo el balance con el punto nodal. Entre A y N sigue siendo el mismo balance de ahora, pues sabemos que N es acá, entonces el balance entre A y N sigue siendo el mismo. El que ya cambia de sentido es el otro. Nosotros ahora teníamos que la dirección era así, ¿cierto? Entonces planteamos Bernoulli desde B, o desde B hasta N, o sea, el punto inicial era B, y N era el punto final. Ahora tenemos que tener en cuenta que la trayectoria cambió, entonces ya este Bernoulli no sería entre B y N, sino que sería, por ejemplo, entre N y B. O también lo podemos, sí, o entre, si hiciéramos el DC también podríamos, pero la idea es como ver cómo relaciona esta velocidad de acá. Entonces ya no sería Bernoulli entre B y N, sino que sería entre N y B. Ya entienden cuál es a lo que me refiero. ¿Dónde irían las pérdidas? ¿A qué lado? ¿Cierto? Que ya cambia el sentido del flujo. Entonces, entre A y N sigue siendo el mismo de ahora, no hay ninguna modificación porque yo no cambié esa dirección, ahí está, el que cambia es el otro, el que cambia ya es entre N y B, ya no es B y N, sino N es como mi punto inicial y B es mi punto de llegada, entonces las pérdidas ya van a ser al lado de quién, al lado donde están las condiciones del punto N, ¿cierto? Mire que ahora estas pérdidas estaban al lado de B, porque B era donde se originaba el flujo. Acá ya cambió el sentido, ya cambió cuál es va al lado derecho y cuál va al lado izquierdo, porque cambió la dirección, ¿cierto? Pero pasa lo mismo. Independientemente que haya cambiado la dirección, N sigue teniendo la misma PN, una BN, una ZN, que son iguales, independientemente que usted lo haga el Bernoulli entre N y B, o que haga el Bernoulli entre A y N. O sea, esto es lo mismo. O sea, el punto N no cambia realmente. Entonces, vuelvo a hago lo mismo. Igualo nuevamente esas condiciones de N. Acá estaría, pues ya básicamente simplificando todo el punto B. El punto B también está a presión atmosférica, área muy grande, ZB. Estas pérdidas pasan al otro lado a sumar, pero estas pérdidas entonces serían, pues, siguen siendo ahí las pérdidas que hay por la 2. Listo, que es la tubería por la cual se da el recorrido.
Igualando, lo mismo, pues el procedimiento ya aquí es más rápido que lo mismo de arriba, pues solamente hay que considerar el cambio que hay con respecto a la dirección de los flujos y el balance de masa. Entonces, listo, igualo los términos pues, asociados pues, al hecho de que tenemos el punto n como punto común. Entonces aquí obtengo una expresión para B2 en términos de B1, igual al caso anterior, pues la expresión cambia obviamente, porque ya cambió la dirección, pues cambió la fórmula. Ya teniendo B2 en términos de B1, pues entonces ya puedo reemplazarla del otro balance que tenía arriba y dejar, digamos, eh, todo expresado en términos de una sola velocidad. Ya, bueno, ya tengo B2 en términos de B1, ya entonces con el balance de masa total, pues el de los caudales, expreso la otra velocidad en términos de B1, como lo hago acá, y ya con esa velocidad en términos de B1 voy al Bernoulli del principio y reemplazo. Es el mismo procedimiento, ya es más matemático arreglar y todo ponerlo en términos de una sola variable, y ya si hallo las raíces de la ecuación, mire lo que me da una negativa, menos 5.711 pies sobre segundo, y me da una positiva, 15.92. La velocidad no puede ser negativa, entonces descarto esta. Entonces, en teoría, esta sería la respuesta, pero debo evaluar que no vaya a ser que con ese valor alguna de las otras velocidades me dé mal, ¿cierto? Me dé negativa, y si alguna de las otras velocidades me da negativa, pues no sirve. Entonces, tocaría ver qué otra suposición de dirección de flujos hago, porque entonces esa que supuse, esa segunda que supuse, no sirve. Entonces, lo que hice fue eso. Ya tengo B1, que es este valor, listo. Con B1 tengo caudal 1. Hallo B2, teniendo en cuenta este B1. ¿B2 de dónde? De la expresión que yo había tenido por acá, esta que había obtenido por acá, a partir de relacionar el punto nodal. Hallo B2, veamos cuánto dio B2. B2 dio 2.20, que multiplicado por el área de la tubería 2 me da este caudal. Y la tercera, pues se debe cumplir que el caudal que baja por la 3 sea el 1 menos el 2, o sea, nos debe dar positivo, y aquí está. Entonces aquí está que sí me cumple para las 3. Siempre es importante, cuando usted halle las raíces, pues usted halló las raíces de una ecuación que estaba en función de una variable, en este caso una de las velocidades, puede tener la velocidad positiva pues, o la raíz positiva, después tiene que verificar con los otros datos que en efecto sí cumpla con el signo para las otras variables que necesita. Si acá, digamos, estuviéramos de malas, y bueno, B1 me dio positiva, era la que nos dio, listo. B2 me dio positiva, pero el resultado que después para hallar Q3, resulta que este me hubiera dado negativo. O sea, que B3 me diera negativa también, o Q3 me hubiera dado negativo. Quiere decir que no servía, ¿cierto? Entonces me tocaba ya entonces mirar qué suposición hago de esas direcciones. De pronto, no sé, está que no es que la de abajo para acá, bueno, puede que no, que la de abajo suba. Bueno, podría ser, bueno, ya ahí suponer otras direcciones, de pronto que la de arriba suba, baje, bueno, que esta de acá venga de derechito y suba, y ya probar, ¿cierto? Obviamente entonces ya sería más desgaste porque habría que hacer nuevamente esto, puede que no, entonces ya, listo. Entonces al principio la sugerencia es cuando tenemos estas incógnitas que no sabemos la dirección de los flujos, mirar desde el punto de vista teórico qué sería lo más probable, ¿cierto? Ya aquí miramos que era un problema de cierta manera sencillo, porque ninguno de los tanques estaba presurizado, ya sabemos que si alguno de los tanques estaba presurizado, lo más probable era que el flujo saliera del tanque, para eso estaba presurizado ahí. Es lo más probable, no quiere decir que eso sea mandatorio, pues que sea obligatorio que vaya a dar así, ¿cierto? Si hay una bomba, pues lo más usual es que las bombas se coloquen para vencer lo que tiene que ver con la gravedad y el flujo asciende, entonces uno supondría que el flujo va en esa dirección. Si hay una bomba en la tubería, ¿cierto? Que va en dirección ascendente. Entonces ya es analizar eso al principio para no de pronto dar vueltas. Si yo viera desde el principio, supuesto, ¿cierto? Supuesto que esta era la dirección que para muchos puede haber sido la primera opción, ¿cierto? Que el caudal que venía del tanque A se dividiera en los otros dos caudales, hubiera salido ya con la primera suposición. Ahí ya me hubiera dado, no tengo que probar más porque con esa me dio, ¿cierto? Y ya, ¿cierto? Pero supuse primero la otra, entonces, bueno, también tenía lógica la otra, porque no, pues, no sé, a mí me parecía como que podía tener sentido.
y ya vimos que no, ¿cierto? Que no dio a pesar de que hicimos balance de masa, balance de energía, consideramos el punto central, el mismo procedimiento, pero ya el hecho de que hubiéramos puesto la corriente entrando, ya quería decir que no. Ya con ese no cerraba el problema, y listo. Entonces acá ya sería eso. No sé entonces ahora si tengan alguna pregunta, algún comentario sobre ese problema, sobre si tienen alguna duda, algún comentario sobre el procedimiento, algo que decir, que no les haya quedado claro, de pronto alguna de las suposiciones del procedimiento. Lo único diferente en este caso, o lo que hay que tener en cuenta es la forma como se colocan las corrientes, pues de pronto a evaluar bien cuál podría ser la respuesta más, pues la dirección más apropiada, tener en cuenta el punto central, pues como para relacionar velocidades me sirve, y ya ser consciente de la dirección de los flujos a la hora de plantear el Bernoulli, o sea, en qué lado van las pérdidas, de dónde a dónde tengo que hacer el Bernoulli, siguiendo la trayectoria de B a N o de N hasta B, es en función de la trayectoria que yo siga. ¿Qué más? Ya no sé, ya de pronto, ¿qué dudas, preguntas, comentarios tienen ustedes sobre este ejercicio, sobre eso que acabamos de ver? Bueno, aquí Sebastián me dice que él lo hizo y que el procedimiento le dio diferente, y le cambió. No sé si de pronto, Sebastián, el error puede ser en la forma como planteaste el Bernoulli de apoyo para relacionar B2 y B3, o cómo lo hiciste. Tendríamos que revisar que de pronto no haya un error ahí, ¿cierto? Porque no, porque usted puede plantear Bernoullis, pero pues tener en cuenta la trayectoria, pues, pero lo podemos ver después si de pronto lo revisas y no encuentras algún error, y si te dio diferente, pues sí sería interesante mirar de pronto qué cosita está de pronto diferente, o de pronto haya un errorcito. Listo. Pues sería como mirar eso. También podría ser un Bernoulli de A hasta B, pero sí, también podría ser Bernoulli no de A a C, pues yo siempre lo hice de A a C, pero también podría ser un Bernoulli de A hasta B y relacionar lo otro. O sea, porque si yo hice Bernoulli de A hasta C en ambos casos, ¿cierto? Mire que yo hice el Bernoulli de A hasta C, porque de pronto en la primera suposición no era como posible hacer el otro, ¿cierto? O sea, yo les muestro. Pues, creo que cuando me hablan por interno, entonces parezco como, los demás quedan como perdidos, pero es porque le estoy respondiendo a la persona que me habla por interno, ¿cierto? Entonces, este es el problemita, ¿cierto? Y yo cuando hice el problemita, en la primera suposición, yo dije que era esta, que los flujos iban en esta dirección, ¿cierto? Que llegaba de A hasta el nodo y de B hasta el nodo, y aquí se juntaban y formaban C. Entonces yo, para hacer Bernoulli entre tanques, el único Bernoulli que tenía disponible era un Bernoulli entre A a C. Con esta dirección yo no puedo hacer un Bernoulli entre A a B, porque mire que no es una dirección, no es una trayectoria. Estamos diciendo que acá viene en esta dirección, o sea, no puedo ir de A a C siguiendo esa dirección que yo coloqué, ¿cierto? La primera, la que está mal. Entonces yo ahí, la única Bernoulli que pude, bueno, también podría hacer un Bernoulli de B a C, que ese no lo hice, yo hice de A a C, pero también pude haber hecho uno de B a C porque esta sí es una trayectoria, sí tiene la trayectoria fija. Ese también lo pude haber hecho. Yo hice el de A a C, pues, mm, porque quise hacer, ¿cierto? No hay ninguna restricción, pero también podríamos haber hecho en la primera de D a C, pero sí no podíamos haber hecho de A a B, porque mire que A y B van en direcciones contrarias, ahí no es una trayectoria definida. Recuerden que siempre tenemos que considerar cuál es la trayectoria que sigue el fluido y que sea una trayectoria definida. Entonces, en la primera suposición no podía hacer eso. En la segunda suposición, que este venía acá, podía ser un Bernoulli solamente de A a C. Se hacía un Bernoulli de A a C y de A a B. Podía ser el Bernoulli de A al tanque B y de A al tanque C. Ahí podía ser esos dos. De B a C si no podía, porque
El de B es hasta acá y de acá. Pero sí puede hacer un Bernoulli de AC, el mismo, y de A a B. El fluido sigue esta trayectoria. Entonces, eso son los Bernoullis que puede hacer entre los tanques. Los evalúo también siguiendo las trayectorias y las direcciones que yo ponga. De pronto, si hago un Bernoulli mal, que no cumpla con la trayectoria, entonces ahí tendría también problemas. Entonces, habría que revisar es eso. Entonces, que usted tenga en No, profe, cuenta. es que, perdón, es que los Bernoullis que yo hice son esos que usted plantea, sino que O ya el momento de sea, la solución lo que cambia no es mucho. no es el procedimiento y no la respuesta. No, no porque, o no estoy muy seguro, porque mi procedimiento cambia con respecto al suyo. O sea, Pero el ¿qué es lo análisis que, inicial pero, es ¿qué es lo que igual, cambia? pero es el procedimiento, como la forma de encontrar las velocidades O sea, y usted cambian los no, usted por resultados. ejemplo no utilizó la cosa nodal. No No, se les, no, usted lo hizo utilizando Bernoulli de, de tanque a tanque. exacto, O sea, usted hizo Bernoulli de AC y Bernoulli de AB, ¿cierto? No se les, exacto, lo hice directo. Y de ahí ah, pues bueno, formé como el sistema. pero debería darle igual. Pues debería dar igual porque de todas maneras nosotros no estamos violentando nada. Nosotros simplemente estamos yendo al punto central y ya debería darle lo mismo. De pronto hay que mirar cuál es la diferencia, pero no hay, no hay, digamos, sentido para que dé mal o que sea obligatorio hacerlo nodal. Usted también puede hacer entre tanque y tanque y eso, sino que nodal es como para mostrarles a ustedes lo que no habíamos visto y que en algún momento también pueden utilizarlo. Pero usted también podría, nos debe dar lo mismo, porque mi Bernoulli es como partir del nodo hasta el otro y debe dar lo mismo. A ver, después si quiere lo miramos, pero no habría ningún problema. Creo yo pues que no, voy a hacer algo operativo. No me acuerdo si yo revisé mis respuestas con las del libro, probablemente sí lo hice y pues, como para no decir pues que mi respuesta sea la correcta, puede haberme equivocado numéricamente, pero independientemente de eso, debe habernos dado lo mismo, porque estamos haciendo lo mismo, solo que yo considero es el punto del nodo y tú estás considerando otro, el nulli completo entre las dos. Ya es más la forma operativa. Listo. Igual la idea era mostrarles cómo puedo trabajar con ese nodo, que sería como una herramienta adicional, más que Bernoulli normal. Listo. Pero después lo miramos si quieres, o ya, sí. Listo. No sé si alguien más tiene otra pregunta, algún otro comentario. No, así sí quedó claro. Yo no sé si es porque no le quedó claro, o están perdidos, o no. Entonces, no sé, bueno, si no tienen entonces preguntas ni comentarios, entonces ya hasta aquí llega esta unidad. Ya saben, entonces lo que les dije al principio, el examen, nos falta solamente ver lo de bombas y selección. Esto entra en el examen final, lo de paralelo, serie y ramificaciones. Entonces, para que lo tengan presente. Eh, Listo. Entonces ya el viernes empezamos lo que tiene que ver con bombas, más que Bernoulli con bombas, que ya lo vimos, sería clasificación de bombas y procedimiento para seleccionar bombas. Y cómo puedo establecer yo que la bomba sí es la que sí funciona, pues que no hay problemas de cavitación, que eso sería entonces el tema de la siguiente unidad. Como les decía, pues hasta ahí iría el examen. O sea, yo creo que en 3 clases tenemos listo ese tema de bombas. Eso no es complicado. Eso es simplemente saber leer unas tablas y unas curvas de bombas y saber cuál es el criterio para definir si sirve o no sirve. Y ya con eso basta. Y ya con eso entonces podríamos hacer la siguiente entrega del proyecto y también podríamos entonces hacer el examen. Listo, entonces si no tienen comentarios ni nada, entonces, bueno, nos vemos el viernes. Ahora les envío esta solución. Si alguno tiene alguna pregunta, no sé, Juana, yo te había respondido el correo Ahora sí. sobre la bonificación. Sí, Estoy profe. listo. Sino que ya había cuadrado con Juana, si quieren los demás esperan a que atienda Juana y ya para eso, listo. Entonces, si no, nos vemos entonces el viernes, listo. Esté muy bien entonces. Profe, Chao. Chao, Jaime. profe, pregunta rápida. ¿Repiten las fechas de los pendientes? No, la única fecha que tenemos fija es que el examen final es el 21. El 21 no, el 1 de octubre, perdón, 21. El 1 de octubre. Vale. Terminamos tema la otra semana. O sea, el tema lo terminamos la otra semana, pero
como después de que terminemos este tema, se les asigna la entrega de bombas del proyecto y entonces para que tengan, digamos, 15 días tanto para estudiar como también para adelantar lo del proyecto que corresponde a bombas. Pero el tema lo terminamos la otra semana. Entendido. Listo. Listo, profe, gracias. Hasta Con luego. gusto. Buenas Chao, tardes. excelente.